Bienvenidos a esta videoclase de probabilidad y estadística. Nos encontramos siempre en la unidad 2 de probabilidad y métodos de conteo. En esta oportunidad vamos a tratar métodos de conteo específicamente, siempre recordando que tenemos el objetivo de calcular diversos valores de probabilidades aplicando principios de conteo y recordar también el concepto frecuentista de probabilidad, en el que tenemos en el numerador los casos favorables y en el denominador los casos posibles. Entonces, con estos métodos nos ayuda a nosotros a que tengamos como mayores elementos, mayores herramientas de cómo calcular esos casos favorables y también los casos posibles. Por ejemplo, aquí vamos a hacer uso de un concepto llamado diagrama de árbol. El diagrama de árbol es muy útil, por ejemplo, cuando uno tiene varias opciones para un resultado. En el caso del dado, el dado tiene 6 resultados posibles. Lo que estamos haciendo es, lanzamos un dado y observamos el número o el puntito que queda en la parte superior, en la cara superior del dado. Eso nos estaría indicando el resultado de ese lanzamiento. Y al lanzar el dado sobre una superficie plana, obviamente solo puede caer en cualquiera de los 6 valores que están identificados en este diagrama. Lo mismo sucede con el caso de la moneda. Si tenemos una moneda, la podemos identificar de diferentes maneras. Vamos a suponer que vamos a llamar a un lado de la moneda cara y al otro lado de la moneda sello, y lo vamos a representar como está dado acá por una C y por una S. Entonces, C va a ser cara y S va a ser sello. ¿Qué hacemos? Lanzamos la moneda y observamos que cayó en la cara superior de la moneda. Puede ser que caiga cara o que caiga sello. No hay más opciones. Ahí, con esto, podemos identificar los resultados posibles de un experimento. Obviamente, si hay experimentos más complicados, podríamos tener muchas más opciones. Y eso haría, digamos, que nosotros pudiéramos tener un poquito más de cuidado al hacer este tipo de diagramas. Los diagramas se pueden volver muy extensos. Imagínense, por ejemplo, que tenemos, digamos, que elegir entre los diferentes destinos que podemos ir a vacacionar en estas vacaciones que se acercan. Entonces, las próximas vacaciones, ¿qué destinos podemos ir? Son muchos destinos posibles. Algunos probablemente tendrán menos oportunidades y sus destinos podrán ser menos. Pero pensemos en los lugares y no en las posibilidades. Son muchos los lugares de destino. Entonces tendríamos muchas flechitas. Pero siempre es útil tener, digamos, un elemento que nos ayuda a ordenar el pensamiento y a tener un cuidado con respecto a las opciones que se van dando. Estos son los diagramas de árbol. Existe otro criterio que es el diagrama de, esta es una combinación cuando hacemos de un experimento combinado. Lanzar primero la moneda y después de lanzar la moneda, lanzar el dado. Entonces ya podemos ver que en este caso se tienen muchas más opciones. Si lanzo primero la moneda, solo puedo tener 2 posibilidades. Pero supongamos que se dio la cara en la moneda. Luego tengo que lanzar el dado y para el dado tengo 6 posibilidades. Entonces yo puedo ver ahí que tengo para la cara y luego el dado las combinaciones cara con 1, cara con 2, cara con 3, etcétera, como está indicado en el diagrama. Y lo mismo pasa con sello. Después de que cae sello en la moneda y lanzo el dado, puedo tener sello con 1, sello con 2, sello con 3, etc. Entonces, ahí se puede ver con facilidad todas las posibilidades y lo que me resulta en el lado derecho son todas las posibles combinaciones que tengo de esos 2 experimentos de manera consecutiva. Aparte de los diagramas de árbol, tenemos los diagramas de cajas. En este caso debemos de tener en consideración que si deseamos aplicar este tipo de herramienta, hay que tener el cuidado de analizar correctamente el problema. Pensemos, dice acá, si deseamos saber
¿cuántas formas hay de poder elegir un comité formado por un presidente, un vicepresidente y un secretario y 2 vocales? O sea, voy a elegir 5 personas. Y contamos de un total de 30 personas. Entonces, ¿cómo debo de hacer? Bueno, si son 5 posiciones las que debo de llenar, en la primera posición, como lo indica ahí la figura, yo puedo poner cualquiera de las 30 personas. En la segunda posición, yo puedo poner, ya no puedo incluir a la que ya incluí porque ya es un puesto diferente. No puede ocupar una misma persona 2 posiciones diferentes. Entonces me quedan 29 opciones para la segunda posición. Y así yo puedo ir llenando las casillas con las opciones que me van quedando disponibles. Y así es al hacer el producto de todas estas casillas, de todas estas cajitas, de todas estas cajas, entonces puedo obtener el total que me indica acá, que son 17.100.720 posibles arreglos que yo puedo tener de personas en esas posiciones con 30 personas. Veamos otro ejemplo en el que vamos a aplicar siempre las cajitas, las cajas, pero el problema es un poquito diferente. Dice, ¿cuántas formas hay de escribir un número de 5 cifras que no se repitan dígitos y no aparezca el número 5? ¿Cuántas formas tengo de escribir un número que tenga 5 dígitos y que el 5 no aparezca y que los números tampoco se repitan en la secuencia de los 5 dígitos? Entonces, como son 5 dígitos, el 0 no puede aparecer en la primera posición. Por eso vamos a quitar de las 10 posibilidades, porque yo tengo 10 dígitos en el sistema decimal, del 0 al 9. Pero el 0 no puede aparecer en la primera posición, ya le quito 1. Y como el 5 no debe aparecer en escena en ninguna parte, entonces debo de quitar también el número 5 del grupo. Quizás esa sería la primera opción. Quitar el 5 del mapa, entonces solo me quedan 9, porque el 5 no debe de aparecer. De los 9, el 0 no puede ir en la primera posición, entonces le quito 2, ya a los 10 me quedan 8, que es lo que tengo para la primera posición. Para la segunda posición, como el número que puse en la primera posición ya no debe aparecer en ninguna otra posición dentro del dígito de 5, dentro del número de 5 dígitos, entonces ya quité uno más. Quité el 5 más el que ya puse, ya van 2. El 0 puede volver a aparecer, entonces lo reingreso y ya me quedan 8 para la segunda posición. Para la tercera posición, de los 9 que tenía, hay 2 que ya reubiqué, entonces ya me quedan entonces 7 para la tercera posición. Para la cuarta posición, como ya puse 3, más el 0, más el 5 que no debe aparecer, de los 10 le quito 4, me quedan 6. Y para la última posición, como ya había quitado 5, digamos, del 0 más 4 que ya ubiqué, ya solo me quedan 5 para la última posición. Y ese 5, obviamente, este número que estoy poniendo, 8, 8, 7, 6, 5, no es un número de la secuencia que estoy tratando de crear, sino que son las posibilidades que tengo de números para cada una de las posiciones dentro de ese arreglo de 5 dígitos. Al hacer los productos de 8 por 8 por 7 por 6 por 5, obtengo el número 13.440, que sería el producto de todos ellos. Y de esta manera, pues yo tengo 13.440 formas de arreglar números de 5 dígitos, que no aparezca el 5 y que no repita dígitos entre uno y otro de la secuencia. En este segundo problema de aquí abajo dice, ¿cuántas formas hay de escribir un número de 5 cifras
sin repetir números. Ya no dice que el 5 no aparezca, solo que no se repitan los números. Entonces quizá la única restricción ocurre en la primera posición, porque no debe aparecer el 0 en la primera para que se tengan números de 5. Y ya solo tengo 9 para la primera. En la segunda posición, como ya no debo repetir números, el que ya puse ya no debe aparecer en ninguna otra parte de los otros 4. Pero como el 0 no estaba en la jugada y ahora sí puede aparecer, entonces vuelvo a tener 9 para la segunda posición. Para la tercera posición, entonces tengo ya 2 ubicados de 10 posibles, ya solo me quedan 8 posibilidades. Para la cuarta ya solo me quedan 7 y 6 para la última. Eso al multiplicarlo obtengo 27.216 formas diferentes de obtener números de 5 dígitos sin repetir, y ahí va el 5 en medio. Ahora, puede ir el 5 o no, porque como hay, digamos, números que puedes no tener el 5. Por ejemplo, si yo pongo 9, 8, 7, 4, 3, es un número, uno se repite de 5 dígitos y sin el 5. Pero puede aparecer el 5 sin problema, porque no es ese el problema que tenemos aquí. Y la otra dificultad que tenemos ahora es encontrar todas esas posibilidades. Imagínense, son 27.000 para este último problema. Son muchas. Ahí es donde se usan estrategias de hacer diagramas de árboles o usar un programa de computadora que resuelve este problema de manera de no tener que hacerlo manualmente. Veamos un ejemplo adicional. Este dice cuántas formas diferentes hay de sentar a 5 personas en 5 asientos, y 2 de ellas deben de quedar juntas. Comenzamos entonces analizando la situación y decimos, si 2 deben de quedar juntas, puedo sentar cualquiera de las 2 primero. Entonces voy a comenzar ubicando a la primera de las 2 personas que van a quedar juntas, y como son 2, la primera posición tiene 2 opciones. Y la segunda ya solo una, que es la otra que debe sentarse a la par. Y el resto de asientos puede ser llenado por cualquiera de las otras 3 restantes personas. Una vez siento una en el tercer asiento, ya solo me quedan 2 personas para el cuarto asiento y para el quinto asiento. Pero este arreglo puede hacerse de diferentes formas. Entonces, si muevo a las 2 que van a quedar juntas una silla, me queda la primera libre, que puedo poner a cualquiera de las 3 que no deben quedar juntas. Entonces pongo 3 a la primera silla, luego las 2 que deben quedar juntas, pongo la primera, que tengo 2 posibilidades, y la segunda ya solo me queda una porque ya senté la otra. Y de las otras ya solo me quedan 2 posibilidades para la cuarta silla y una posibilidad para la quinta silla. Eso mismo, si lo desplazo una silla más, tengo la fila 3, que sería de estas opciones, la que me indica que puedo sentar cualquiera de las 3 personas en la primera silla, cualquiera de las 2 restantes en la segunda silla, luego vienen las que van a quedar juntas, primero siento una de las 2 y luego la otra, y por último la que quedó pendiente de las otras 3 personas. Y finalmente, desplazando nuevamente un asiento más a las 2 personas que deben quedar juntas, digamos que el cuarto y quinto asiento lo van a ocupar esas 2 personas, y los 3 primeros asientos puedo sentar en el primero a cualquiera de las 3, en el siguiente y el otro. Eso me genera un total de 12 opciones, ubicando en la primera fila y en el primer asiento a las 2 personas que deben quedar juntas, y en la siguiente otras 12 opciones, y en la siguiente, y eso lo logro haciendo las multiplicaciones. 2 por 1, por 3, por 2 por 1, me da 12. Y luego, ahora, como todas estas opciones puede darse la primera fila de opciones, o la segunda fila de opciones, o la tercera, o la cuarta fila de opciones. Entonces yo debo de sumar los totales de cada resultado. Entonces debo de tener en total 48 posibilidades de hacer este tipo de arreglo. Nada más, pues me queda darle las gracias por haber participado en este video tutorial y compartirles un pensamiento
de Abraham Lincoln que dice, la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Muchas gracias.